Yo soy Arturo Contreras, soy el gerente de hematología para América Latina, para la empresa Mindray Medical México, y el motivo de mi visita aquí es pues darles un poquito acerca de los nuevos parámetros en hematología y cómo estos nuevos parámetros en hematología nos pueden ayudar a resolver algunas enfermedades inflamatorias como dengue, ¿sale? Entonces, pues, gracias por la asistencia. Antes de comenzar a disertar un poquito acerca de esta charla, quiero darle las gracias, por supuesto, al Laboratorio Madero, quiero darle las gracias también a Río Soluciones y, por supuesto, a su universidad, que muy amablemente nos abrió las puertas para disertar sobre esta charla que voy a dar el día de hoy. Y bueno, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar, chicos. Creo que muchos de ustedes están en odontología, si no me equivoco, ¿sí? Son odontólogos. Bueno, pues yo creo que le van a entender mucho porque lo que voy a hablar yo es acerca de la sangre y creo que los odontólogos, pues bueno, tienen que ver mucho con la parte de la sangre también. Y bueno, lo que está colocado aquí es cómo la inteligencia artificial nos ha alcanzado incluso en áreas de laboratorio clínico. Ustedes han escuchado hablar de la inteligencia artificial y saben que la inteligencia artificial hoy en día está en la mayor parte de los ámbitos de nuestra vida diaria. Pero para llegar a la hematología que hoy tenemos por medio de la inteligencia artificial, tuvo que haber un gestamiento, ¿sí? Tuvo que haber una evolución para tener hoy en día parámetros tan finos que nos puedan ayudar a orientar el diagnóstico hematológico. Bueno, no solamente la inteligencia artificial se encuentra en la parte de laboratorio clínico, como química clínica, como hematología, como coagulación. Hoy la inteligencia artificial está en todos los sectores de nuestra vida. Tenemos inteligencia artificial en la industria automotriz, tenemos inteligencia artificial en la industria alimentaria, tenemos inteligencia artificial en lo que es rayos X, máquinas de anestesia, en todo ese tipo de cosas. Hoy en día tenemos la famosa inteligencia artificial. Pero es importante que ustedes sepan cómo llegamos a esa inteligencia artificial y cuál es el futuro, hablando específicamente de los equipos de laboratorio clínico. Siempre me gusta comenzar con esta foto, ¿sí? Anteriormente, nuestros abuelos hacían muchas cosas de laboratorio clínico. Ustedes han escuchado hablar de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Todos han escuchado acerca de eso? Sí, ¿quién sí y quién no? La química se ve que sabe mucho, ¿verdad? Ella se ve que sabe mucho. Bueno, anteriormente nuestros abuelos hacían determinación de glóbulos blancos, de rojos y plaquetas utilizando unos aparatitos extraños que voy a comentarlos de manera general más adelante, ¿verdad? Hoy en día la inteligencia artificial nos ha alcanzado de tal modo que nosotros solamente podemos colocar aquí un rack con todos los tubos de biometría hemática y esta máquina automáticamente me hace la determinación de la biometría hemática. Si así la máquina lo cree pertinente de acuerdo a los resultados que obtuvo, me puede hacer un extendido de sangre. Un extendido de sangre es, obvio, la sangre puesta en un portaobjetos y teñida para que el médico y el químico vean alguna anomalía morfológica. Bueno, pues esta máquina tiene la capacidad de hacerme esa determinación y finalmente, si yo carezco de algún microscopista que tenga esa habilidad para ver el frotis, pues bueno, también puede salir de aquí el frotis e irse a este microscopio digital. Todo esto se maneja con inteligencia artificial. Esta foto que ustedes están viendo aquí, chicos y chicas, es del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, ahí imagínense, pues manejan muchas muestras patológicas y esta inteligencia artificial pues les ha ayudado mucho, por supuesto, para hacerles más fácil la vida en el diagnóstico hematológico. Hablando específicamente de la hematología, que ustedes saben que es el estudio de la sangre, ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a resolver problemas? Aquí puse inteligencia artificial y dos estirpes celulares.
que el día de hoy quien nos diga qué son esas estirpes celulares se va a ganar un viaje a las Bahamas, ¿verdad? Y lo van a reclamar ahorita mismo, ¿verdad, odontóloga? ¿Alguien le suena familiar estas dos células? ¿De los que están aquí presentes? ¿Química? ¿No? No, la química se lo sabe allá. ¿Quién más? ¿No? Estos de acá son linfocitos, chicos, ¿sí? ¿Y estos de acá qué son? ¿Químico? ¿Tú? ¿Qué crees que sean estos de aquí? ¿Son qué? Leucocitos. Precisamente parecieran leucocitos, y aquí tú acabas de dar un punto muy importante. Estas células son glóbulos rojos inmaduros, son eritroblastos, se llaman eritroblastos. ¿Pero por qué lo estoy colocando aquí? Porque muchos de los equipos de hematología con tecnología anterior los confunden con leucocitos. Entonces, cuando se está llevando a cabo la determinación, les pongo un ejemplo: un paciente recién nacido, ¿sí? Un paciente recién nacido tiene eritroblastos, tiene el 80-90% de eritroblastos. Si tú lo procesas en una máquina de hematología, eventualmente el equipo de hematología te va a contar como si fueran leucocitos. ¿Por qué? Porque los está contando o los está confundiendo con linfocitos. Con la inteligencia artificial lo que tenemos es que ahora las máquinas que tienen esta tecnología pueden dilucidar o hacer la diferencia de estas dos estirpes celulares. ¿Y eso para qué me servirá? ¿Será lo mismo reportarle a un paciente 50,000 leucos o reportarle 10,000 leucos y 40,000 eritroblastos? Es totalmente distinto. Tenemos que hacer el reporte de los 10,000 leucos y de los 40,000 eritroblastos. Pues bueno, este tipo de tecnologías ya me pueden hacer perfectamente el conteo de estas células y el resto del valor total de los leucos. Número 2, ¿qué ven aquí? A ver, chicos odontólogos, ¿qué creen que sea esto? Esto y esto. ¿Quién sí, quién no? Por otro viaje a las Bahamas. A ver, ¿no se quieren ganar viaje a las Bahamas? Estoy viendo que no. ¿Ah? Química, ¿tú sí puedes identificar eso más o menos? ¿O lo has visto en el microscopio? ¿No? Bueno, esto que tenemos aquí se llaman células en canasta o basket cells, ¿sí? Son células en canasta o basket cells. Si las encontramos en una leucemia granulocítica aguda o crónica, se van a llamar basket cells o células en canasta. Pero si las encontramos en una leucemia linfocítica crónica o aguda, se van a llamar sombras de Grumpech. ¿Por qué hablo de estas células en canasta? Porque estas células en canasta me hablan de fragilidad leucocitaria. Los leucos son más frágiles de lo normal. Y esto llévenselo de tarea, chicos. Cuando tenemos un paciente con leucemia, los glóbulos blancos son más frágiles de lo normal. Cuando el químico hace el frotis, entonces los químicos le llaman a estas células que estas células se despanzurran o se rompen, ¿sí? La inteligencia artificial hoy en día es capaz de detectar estas células como fragilidad leucocitaria. Si los sistemas de hematología con inteligencia artificial te dan este símbolo, pues bueno, tú ya sabes que hay una leucemia granulocítica, puede ser agudo, puede ser crónica, o incluso puedes tener una leucemia linfocítica aguda o crónica. Siguiente escenario, esto que estamos viendo aquí son cúmulos plaquetarios. Hoy en día tenemos ya tecnologías capaces de disgregar los cúmulos plaquetarios. Sabemos que si hacemos nosotros una toma de muestra con tubo EDTA, por alguna razón, por alguna condición fisiológica o fisiopatológica del paciente, el paciente va a agregar los cúmulos plaquetarios con ese tubo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el laboratorio? Hacer otra toma, pero ahora con un tubo de citrato, con un tubo de heparina para hacer la disgregación de esos cúmulos. Bueno, con estas tecnologías tenemos la capacidad de hacer la disgregación de los cúmulos plaquetarios utilizando el mismo
tubo de EDTA sin necesidad de volver a tomar otra muestra, ¿sí? ¿Qué más podemos tener con la inteligencia artificial? La determinación automática de reticulocitos. Los reticulocitos, chicos, son los antecesores de los glóbulos rojos. Los reticulocitos se caracterizan porque tienen una cantidad elevada de ribosomas, ¿sí? Pero a final de cuentas, la presencia o la ausencia de reticulocitos me va a alertar de cómo está trabajando la médula ósea en alguna determinada anemia, hemolítica o no hemolítica. Eso le sirve mucho al médico para saber si está trabajando bien la médula ósea o no está trabajando bien la médula ósea. Y finalmente algunos cálculos que la inteligencia artificial puede hacer, como el índice de producción de reticulocitos, ¿sí? Sabemos que hay cálculos que el mismo médico, el mismo químico tiene que hacer para algunas condiciones fisiológicas, como por ejemplo las mujeres embarazadas que están hemodiluidas. Tú lo sabes, doctor, ¿no? O sea, están hemodiluidas, parece que tuvieran anemia, pero pues bueno, es por la cantidad de líquido que tienen. En ese caso hay que hacer ciertas correcciones, y principalmente con los reticulocitos, porque si no va a parecer que los retis estuvieran más concentrados o más abundantes de lo normal. Sin embargo, aunque tengamos nosotros la inteligencia artificial a todo lo que da, es importante que como analistas de laboratorio nosotros tengamos la capacidad de ver un resultado y decidir qué voy a hacer con este resultado, ¿sí? ¿Voy a estudiarlo con la clínica? ¿Voy a hacer un frotis o voy a hacer una electroforesis de hemoglobina? Por ejemplo, este resultado que ustedes están viendo aquí, chicos, aunque no lo quieran creer, es de una pacientita, ¿verdad?, que estuvo tomando un curso con nosotros. Es un equipo con diferencial en 3 partes y ahorita lo vamos a ver detenidamente. Si ustedes se dan cuenta, aparentemente la fórmula blanca está bien, los rojos están bien, las plaquetas están bien, pero esta paciente específicamente tenía un volumen corpuscular ligeramente disminuido. Se le hizo electroforesis de hemoglobina, se le hizo determinación de hierro y todo estaba perfectamente bien, ¿sí? Pero ¿cómo nos pudimos percatar? Solamente por una ligera microcitosis. El hecho es que esta pacientita era una paciente cero negativa para artritis reumatoide, y eso yo hasta después me enteré que este tipo de pacientes que tienen cero negatividad para artritis reumatoide tienden a dar el volumen corpuscular disminuido sin tener problemas ni de hierro, sin tener problemas de talasemias. Talasemias son las enfermedades en las cuales tenemos deficiencia en las cadenas de globina, y por supuesto esto nos lleva a tener un volumen corpuscular disminuido. ¿Sí estamos bien hasta ahorita? Porque esto va a ser pregunta de examen, en la siguiente evaluación. Sí, en serio, ya nos dijo que sí. No se crean, Bueno. Entonces, es importante, como les decía, chicos, aunque tengamos mucha tecnología en todos los sistemas, siempre es importante tener un buen criterio para saber qué es lo que voy a hacer. Clínica, si voy a hacer frotis, o por supuesto si voy a hacer otro tipo de estudio especial, hablando específicamente de una biometría. ¿Ok? Antes que llegaran los equipos de hematología con toda esta tecnología, con toda esta inteligencia artificial, existían estos aparatos para hacer esa determinación. ¿Alguien ha visto estos aparatos aquí en la escuela o en un laboratorio? ¿Sí? ¿Qué es esto, químico? ¿Este es un microscopio? Esto es una cámara de Neubauer, chicos. Anteriormente se utilizaba para hacer recuento de blancos, de rojos y de plaquetas. Estas eran pipetas para glóbulos blancos y rojos. Esto era un tubo de Winthrop para hacer determinación de velocidad de sedimentación globular, para ver el proceso inflamatorio de un paciente. Y esto que están viendo aquí es un espectrofotómetro. Antes de que llegaran los equipos con toda esa tecnología, los laboratorios tenían que hacer esto de manera totalmente manual. ¿Sale? Pero en la historia de la hematología, de la microbiología y de muchas disciplinas de la vida médica, hubieron 4 pilares. Yo le llamo los 4 pilares de la hematología.
Y esto creo que les va a servir incluso a ustedes para el área de odontología que manejan perfectamente, chicos. Antes de que empezaran los equipos de hematología y que empezaran estos procedimientos manuales, tuvieron que estar 4 personas en acción, y el primero fue el señor Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Anton van Leeuwenhoek en 1673 fue la primera persona que pudo identificar diversos microorganismos. Fue la primera persona que pudo identificar glóbulos blancos, glóbulos rojos, levaduras, espermatozoides y algunas bacterias. Este es el microscopio que este señor utilizaba, pero aquí hay algo muy curioso, chicos. Anton van Leeuwenhoek no era ni médico, no era ni biólogo, no era ni físico, no tenía una profesión. Anton van Leeuwenhoek era hijo de comerciantes, ¿sí? Él vendía telas junto con sus padres, y entonces en la época en que Anton van Leeuwenhoek vendía telas, anteriormente, para ver qué tan buena o qué tan mala era una tela, se utilizaban unas lupas, y entonces Anton van Leeuwenhoek desarrolló unas lupas para ver el telar si estaba muy abierto o muy cerrado. Tanto fue el gusto por ese pulimiento de lentes, que Anton van Leeuwenhoek no solamente lo ocupó para ver las telas, sino que empezó a hacer descubrimientos muy asombrosos con su microscopio. La Real Society, a final de cuentas, con todos los descubrimientos que hizo el señor van Leeuwenhoek, lo tuvo que incluir como un descubrimiento aceptable, y se escribieron varios de sus artículos en la Real Society. Entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede. Si este señor, sin tener ningún tipo de estudios, pudo lograr hacer esos descubrimientos, imagínense ustedes, estando con unos estudios de muy buena calidad, pues todo lo que pueden llegar a lograr. Años posteriores, en 1877, el doctor Paul Ehrlich, ¿sí?, que también fue otro pilar de la hematología, empezó a utilizar las tintas anilínicas no solamente en los tejidos, sino también en la sangre. Este señor fue el primero en descubrir la barrera hematoencefálica. ¿Esto por qué se los platico, chicos? Paul Ehrlich tenía un primo que era anatomopatólogo, y él visitaba frecuentemente a su primo y lo veía hacer cortes histológicos en este que se llama microtomo. Esta es una copia de un microtomo que utilizó el primo de Paul Ehrlich. Entonces, en aquel tiempo les comento que todo se hacía, los cortes de tejido se teñían con tintas anilínicas. Entonces, él tiñó ese tejido porque anteriormente se pensaba que la sangre entraba en contacto directo con el cerebro. Cuando este señor utilizó las tintas anilínicas, descubrió la barrera hematoencefálica. Se daba cuenta que entre el cerebro y la sangre había una barrera que los dividía. Y entonces él dijo, bueno, ¿por qué no utilizamos las tintas anilínicas para la sangre? ¿Por qué no solamente los estamos utilizando para los tejidos? Y entonces él los utilizó para la sangre y fue la primera persona en observar los reticulocitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizó las tintas anilínicas. Entonces ya llevamos 2 pilares: Anton van Leeuwenhoek y posteriormente el doctor Paul Ehrlich. Entonces pudo, a través del descubrimiento que hizo el doctor Paul Ehrlich, se pudieron hacer o sentar las bases para hacer la mayor parte de las clasificaciones de las anemias, tanto hemolíticas como no hemolíticas. En 1932, el doctor Maxwell Winthrop, que a él debemos el nombre del tubo de Winthrop, era un doctor que tenía mucho conocimiento matemático. Sí era médico, pero en aquel entonces no sabíamos cómo expresar los índices eritrocitarios. No sabíamos cómo expresar la cantidad de hemoglobina en la sangre, no sabíamos cómo expresar el volumen de los glóbulos rojos, y gracias a él entonces pudimos saber qué es la hemoglobina corpuscular, la concentración media corpuscular de hemoglobina y el volumen corpuscular medio, ¿sí? Hoy sabemos que el método que tenemos para la determinación de la BCG tiene la base de
el tubo de Winthrop o la tecnología de Winthrop para hacer esa determinación. Si ustedes mandan o les hacen una determinación en el laboratorio y les hacen una BCG, quiere decir que el doctor quiere saber, por medio de esa prueba, el proceso inflamatorio por el cual está pasando su cuerpo. Hay algunos otros marcadores que me hablan de inflamación, como la proteína C reactiva, como la BCG, pero en su momento este tubo con esa sangre es lo que nos dio la base para saber si teníamos inflamación o no en el cuerpo. 1947, ya cuando habían pasado estos tres pilares de la hematología, llega el ingeniero Wallace Coulter, ¿sí? A lo mejor muchos de los que están aquí no conocen a este señor. ¿Alguien conoce a este señor o se acuerda de este señor? Creo que la mayoría de aquí son muy jóvenes, entonces a lo mejor no, pero uno que otro sí lo va a conocer. Es Bill Clinton, ¿sí? Este fue presidente de los Estados Unidos, chicos, este de aquí. Bueno, Bill Clinton saludó de mano todavía al ingeniero Wallace Coulter antes de que muriera. Wallace Coulter, para que se den una idea, entre él y su hermano fueron los que inventaron o desarrollaron el principio Coulter por medio de esta maquinita que está acá, ¿sí? ¿Y para qué rayos desarrollaron ese principio? El principio Coulter fue un principio que ellos desarrollaron para hacer el recuento de partículas para la industria alimentaria. Pero se dieron cuenta años después que ese principio no solamente iba a servir para la parte de la industria alimentaria, sino que también para la industria de la medicina. ¿Ok? Y entonces desarrollaron lo que conocemos hoy en día como impedancia, y que impedancia no quiere decir que se vaya uno de borracho un fin de semana. Impedancia es la medición de la resistencia eléctrica, chicos, ¿sale? Entonces, con Wallace Coulter se complementó lo que iban a hacer los equipos con inteligencia artificial y posteriormente, pues darnos todos los parámetros que conocemos hoy en día para la biometría. Por lo tanto, hoy en día tenemos lo nuevo que son equipos de tercera generación que utilizan tinta fluorescente. Empezamos hace muchos años con los equipos que utilizaban solamente impedancia, la medición de la resistencia eléctrica. Número 2, partimos después con los equipos de segunda generación que utilizaban tecnología de impedancia más óptica con tinción citoquímica. Básicamente teñíamos los gránulos de algunas células como neutrófilos, eosinófilos y basófilos con Sudán negro o con Orange 5, y finalmente los equipos de tercera generación que cuentan con tecnología de impedancia más tinción fluorescente. Hoy utilizamos cianinas fluorescentes para la determinación de ese tipo de células. ¿Ok? Miren qué interesante. Por lo tanto, tenemos equipos con diferencial de 3 partes. Cuando hablamos de equipos con diferencial en 3 partes, 5 y 6 partes, hablamos del número de células o de glóbulos blancos que puede determinar esa máquina. Si decimos que tenemos un equipo con diferencial de 3 partes, hablamos que de los 5 tipos de leucocitos que tenemos en la sangre, solamente me puede determinar 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo que tenemos 5 tipos de leucocitos? ¿Quién sí, quién no? ¿Quién me los dice? A ver, ¿quién se acuerda? Linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, de esos 5, estas máquinas, por ejemplo, los de 3 partes, solamente me pueden contar 3, que son linfos, células de tamaño medio y neutrófilos. Los equipos de 5 partes me pueden contar 5 tipos de leucocitos, los que tenemos en sangre. Y finalmente, los equipos de tercera generación, amigos, son los que además de los 5 tipos de leucocitos que tenemos en sangre, me pueden contar una 6ª población que se llaman granulocitos inmaduros. ¿Sí? ¿Y en qué me ayuda que una máquina de esta envergadura me pueda dar una 6ª población? Que ya estoy haciendo de manera indirecta el diagnóstico presuntivo de una leucemia granulocítica. Puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos granulocitos inmaduros ya los sistemas me los están agrupando como 3 estirpes celulares: promielocito, mielocito y metamielocito. ¿Sale? ¿Qué
¿Qué porcentaje de cada uno? Eso ningún equipo con ninguna inteligencia artificial todavía lo puede saber. El día que eso ocurra se acaba el mundo, chicos. ¿Por qué? Porque es un grado de especificidad bastante complejo, pero al menos sí me puede decir, tengo 50,000 eucos y de esos 50,000 eucos el 20% son granulocitos inmaduros. Sé que debo de orientar el diagnóstico hacia una leucemia granulocítica. No voy a pensar en una leucemia de blastos, ¿no? O en una linfocítica aguda o crónica. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bueno, esto es lo que teníamos con la primera generación, esto es lo que teníamos con la segunda generación, y vean lo que tenemos ahora con la tercera generación. Cómo la inteligencia artificial, cómo los nuevos parámetros en hematología me pueden ayudar a hacer un diagnóstico presuntivo. Y abusados porque vamos a hablar también de dengue, que es lo que les aqueja aquí en su ciudad. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿No? Bueno, vamos a hablar de los nuevos parámetros en hematología, que es precisamente a lo que nos atañe el día de hoy, y es lo que me interesaba también platicar con ustedes previo a este breviario cultural o este preámbulo que les estaba comentando. Bueno, el primer valor que nos dan estos nuevos sistemas en inteligencia artificial son los granulocitos inmaduros. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí?, son granulocitos inmaduros. Yo tendría que hacer un frotis y tendría que hacer una tinción especial para saber la cantidad de gránulos, el grado de madurez o inmadurez de este tipo de células. Tal vez una tinción con mieloperoxidasa, tal vez una tinción con esterasas dobles, alguna tinción especial que me pudiera ayudar a dilucidar entre estas dos estirpes celulares. Sin embargo, este tipo de tecnologías ya me pueden dar estas estirpes celulares, y entonces pues ya nada más tendremos que referirlo con el hematólogo para decir específicamente si es aguda o si es crónica. Hay que hacer cierto estudio en la médula ósea para hacer esa diferenciación y entonces hacer la confirmación. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta? ¿Cómo el químico en laboratorio se va a dar cuenta que hay granulocitos inmaduros? Por dos cosas, porque este valor se lo está dando alto, y específicamente en el resultado del paciente, en un gráfico, hay una zona en específico donde estos granulocitos inmaduros se van a posicionar. Entonces, hay dos condiciones, chicos. Yo tengo que tener valores elevados de granulocitos inmaduros, más la población elevada de los IMGs, ¿dónde? En esta parte. Este es un gráfico muy parecido al que dan estas nuevas tecnologías. Si yo tengo granulocitos inmaduros y valores elevados en esta parte, ¿sí ven? IMGs, es casi seguro que tenga una leucemia granulocítica. Puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Ok? Otro punto importante es el tipo de recuento de glóbulos blancos. Si yo paso una muestra de un paciente en un equipo con esta tecnología y el paciente está perfectamente normal, pues el equipo me va a hacer la determinación de glóbulos blancos en un canal que llamamos el canal de la diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo? WCD, que es el canal de la diferencial, que es un campo como este. Aquí tenemos un neutrófilo, un eosinófilo, un monocito, un basófilo, ¿sí? Pero si yo proceso la muestra de un neonato, si yo proceso la muestra de un paciente con una anemia hemolítica, entonces el sistema va a decir, yo no confío en el recuento de la diferencial, voy a cerrar el canal de la diferencial y voy a abrir el canal de los normoblastos. ¿Por qué? Porque en ese canal de los normoblastos, ¿qué hizo el sistema? Previamente contó los normoblastos y los restó del valor total de los leucos, que es la diferencial corregida. Número 3, recuento de blancos en el canal de los reticulocitos. ¿Y ahí a qué me estoy refiriendo? Precisamente a las células de Grumpech, o a las sombras de Grumpech, o a las células en canasta, ¿sí? Estos sistemas de hematología son citómetros de flujo. Como son citómetros de flujo, están contando el número de células que pasan a través del citómetro. Entonces, cuando tengo este tipo de células,
Cuando tengo fragilidad leucocitaria, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema me dice, yo detecté que pasaron 3 células completas y 5 rotas, 5 rotas y 3 completas. Entonces, no se puede confiar en ese recuento. Cierra el recuento de la diferencial, abre el canal de reticulocitos y en el canal de reticulocitos específicamente me va a contar los núcleos de las células, ¿sí? Si yo no tuviera este tipo de inteligencia artificial o este tipo de tecnología, el recuento de leucos estaría falsamente disminuido. ¿Por qué? Porque solamente me estaría contando los glóbulos blancos completos, pero los rotos no me los podría contar. Entonces, incluso para saber el valor verdadero de leucos en un paciente con una leucemia, este tipo de tecnología pues es la ideal para ese propósito. ¿Sí estamos de acuerdo? Miren, aquí estamos viendo eritroblastos, chicos. Aquí hay un eritroblasto, aquí hay otro eritroblasto, aquí están las células de Grumpech y por acá tenemos un frotis normal. Aquí escasamente un granulocito inmaduro, pero vean, la demás celularidad está perfectamente normal. ¿Qué más parámetros me pueden dar este tipo de sistemas para ayudarme con el diagnóstico? Algo que llamamos monocitos en X, Y y Z, ¿sí? ¿Qué le pasa a un paciente? Fíjense bien, ¿qué le pasa a un paciente? Imagínense que a un paciente se le rompió el apéndice. Que un paciente se le rompió el apéndice y no se dio cuenta. Eventualmente, ese producto del rompimiento del apéndice, ¿a dónde va a llegar? A circulación, ¿estamos de acuerdo? Va a llegar a la circulación. ¿Qué hay en la circulación? ¿Quién va a entrar a la defensa de esa materia en la circulación? Los monocitos, ¿sí? Los monocitos eventualmente van a ser estimulados, va a haber células presentadoras de antígeno que van a llevar esa sustancia extraña y entonces los monocitos se van a activar y eventualmente van a migrar hacia los tejidos y ahí se convierten en lo que conocemos como macrófagos. ¿Se acuerdan? Bueno, y los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar. Este tipo de tecnologías, chicos, lo que hacen es detectar esos monocitos estimulados por los antígenos y que a su vez se van a convertir en macrófagos, aludiendo a la presencia de material extraño, de una septicemia. Entonces, este valor es muy importante para los infectólogos para saber si ese paciente tiene septicemia o no tiene septicemia. Y esto te lo entrega un equipo de hematología en el mismo resultado, solamente revisando algunos parámetros adicionales que se llaman parámetros RUO o de investigación. ¿Por qué se le llama monocitos en X, Y y Z? Porque lo que estamos contando son 3 ángulos: tamaño, complejidad y fluorescencia. Lo que medimos es el material fluorescente de los monocitos, ¿sí? Si el núcleo es más grande, chicos, y la cromatina es más laxa, quiere decir que la célula está haciendo replicación del DNA y está haciendo síntesis de proteína. Si el núcleo es menos denso y la cromatina es más, no es fina, sino es más concentrada, quiere decir que la célula no está haciendo ninguna replicación de DNA. Pero sí es importante entonces nosotros entender que con estos parámetros podemos hacer el diagnóstico posible de una septicemia en un paciente. Bueno, normoblastos, eritroblastos o glóbulos rojos nucleados, ¿son importantes? Bueno, muy importantes. Para los que no estén familiarizados cómo se lleva el proceso hematopoyético, aquí tenemos todos los estadios, chicos, ¿sí? Esto que está acá son los eritrocitos, los que tienen la hemoglobina y que les permiten a ustedes transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Pero vean cómo empieza la maduración. Desde el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico, el policromatófilo, el ortocromático y hasta llegar a los reticulocitos. Si se les hace más fácil, imagínense los reticulocitos como unas guayabas. ¿Qué tienen las guayabas, chicos? Afuera. Pecas, ¿no? Las guayabas se ven como unas pecas, imagínense los reticulocitos como unas pequitas. A final de cuentas, ¿es importante tener el recuento de eritroblastos? Sí, porque en algunas condiciones
son buenos, pero en algunas condiciones son malos. Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, en pacientes viejitos con problemas respiratorios, el tener valor elevado de eritroblastos es de mal pronóstico. En un paciente neonato, en un recién nacido, con bajo peso al nacer, tener valores muy elevados de eritroblastos también es de mal pronóstico, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿sí ven? En pacientes que tienen problemas cardíacos también, si yo tengo presencia elevada de normoblastos o eritroblastos, en un paciente que tiene problemas con el corazón, eso es de mal pronóstico, no solamente con pacientes en cuidados intensivos o en pacientes con bajo peso al nacer. Entonces es importante saber el valor de estas células. Imagínense que yo paso esta muestra en un equipo convencional que no tiene este tipo de inteligencia y me da un valor X. Si yo solamente lo reporto así, pero no sabía que esa muestra tenía eritroblastos, eventualmente voy a estar haciendo un mal diagnóstico con el paciente. Le voy a estar diciendo, ¿sabes qué? Tiene leucemia y a lo mejor no la tenía, ¿no? Tiene anemia y a lo mejor no la tenía. Entonces sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay veces que nosotros trabajamos con vidas, pero hay veces que pueden trabajar con nuestra vida, chicos. ¿Sí? Imagínense que el resultado que en ese momento reportaron era de un extraño. Pues igual le dices, no pasa nada, pero imagínense que fuera el resultado de ustedes. Imagínense que fuera el resultado de su mamá. Imagínense que fuera el resultado de su papá. Si tuviéramos tecnologías como esta, si tuviéramos inteligencia como esta, pues la máquina lo haría, ¿no? Pero pues pónganse a pensar eso, ¿no? Si fuera nuestra muestra, si fuera mi muestra, pues yo quisiera que me reportaran lo que realmente tengo, ¿no? Bueno, y es importante, fíjense bien, es importante hablar de esto porque las máquinas lo pueden detectar como radio de normoblastos en la región alta o radio de normoblastos en la región baja. El radio de normoblastos en la región alta básicamente incluye el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico y el policromatófilo. Y el radio de normoblastos en la región baja única y exclusivamente incluye el eritroblasto ortocromático. Eventualmente, chicos, el eritroblasto ortocromático va a expulsar el núcleo y se va a convertir en reticulocito, ¿sí? Nosotros de manera normal no debemos de tener ninguna de estas células nucleadas en la sangre, solo en la médula ósea, ¿sí? Si a nosotros nos hacen un aspirado de médula ósea, debemos de tener de toda esta celularidad, pero en la sangre no es normal que tengamos células nucleadas. Cuando tengamos células nucleadas es porque algo está pasando, ¿sí? ¿Sabían que una anemia maltratada se puede convertir en una eritroleucemia, o sea, en una leucemia de glóbulos rojos? O sea, si ustedes tienen anemia y no les tratan la anemia o se las tratan mal, eventualmente la cantidad de estas células puede ser tan abrupta que puede convertirse en una eritroleucemia, incluso hasta pueden morir. ¿Sí o no, doctor? Digo, aquí está el doctor, ¿no? Entonces, es importante que sepan que hay tecnologías que pueden detectar esto y pueden orientar, por supuesto, el diagnóstico en el laboratorio clínico. Todo esto se basa en evidencia científica, chicos. Esto que ustedes están viendo aquí es un artículo que se escribió en China, ¿sí? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y estos parámetros como para qué me sirven? Bueno, les resumo qué hicieron ellos. Ellos trabajaron con un grupo de 22 pacientes de anemia megaloblástica y 36 pacientes de anemia refractaria. La anemia megaloblástica es aquella que se da por deficiencia de vitamina B12, chicos. Si ustedes no consumen suficiente vitamina B12, alimentos que tengan vitamina B12, en vez de tener glóbulos rojos de este tamaño, van a tener glóbulos rojos de este tamaño, ¿sí? Que se llaman macrocitos. Bueno, estos amigos lo que hicieron fue hacer un diagnóstico clínico diferencial entre una anemia megaloblástica de una anemia refractaria. La anemia refractaria es una anemia en la cual tenemos de todos los estirpes celulares. Trabajaron con un grupo de 22 pacientes para anemia megaloblástica y 36 pacientes con anemia refractaria. ¿Y a qué conclusiones llegaron? A la siguiente. ¿Sí ven esas dos fotos, chicos? Bueno,
La foto del lado izquierdo corresponde a la médula ósea de un paciente con anemia refractaria, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos, por ejemplo, proeritroblasto, eritroblasto basofílico, tenemos el policromatófilo y también tenemos algunos ortocromáticos, ¿sí ven? Que son estos, ¿sí? Tenemos de todas las estirpes celulares, pero si nosotros hiciéramos un aspirado de médula ósea en una anemia megaloblástica, vean lo que se encuentra en una médula ósea de un paciente con megaloblástica. ¿Sí ven? Todo esto que están viendo, chicos, esto, son eritroblastos, basofílicos y proeritroblastos. ¿Qué quiere decir? Que en una megaloblástica no hay maduración, pero en una refractaria sí hay maduración. Entonces, con el artículo que los chinos escribieron, se dieron cuenta que esos dos parámetros me podrían ayudar para hacer el diagnóstico clínico diferencial entre una anemia refractaria de una megaloblástica. Solamente con los puros parámetros del equipo, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿sirve tener tecnología? Por supuesto que sirve tener tecnología. ¿Es importante que sepamos hacer los procedimientos manuales que hacían los abuelos? Por supuesto que sí, es importante, porque vamos a conocer el microscopio que decía el químico, vamos a conocer la cámara de Neubauer, pero es importante ahora ver qué nos ofrece la tecnología para este tipo de enfermedades. Bueno, este es un mensaje subliminal para que empiecen a abrir un poco el hambre. No se crean, chicos. Esta foto, chicos y chicas, les digo chicos y chicas porque me siento viejito a su lado, chicos, Veo que hay puro jovenazo aquí ya. Porque nada más el Dog y mi compadre Rubén somos los más grandes. Esta foto, amigos, es el hospital que se construyó en 10 días en la zona 0 en Wuhan. Ustedes escucharon de ese problema, digo, sí están chavos, pero no tanto. En marzo del 2020, justo 3 meses después cuando arrancó la pandemia, de hecho hasta lo vieron en las noticias, el gobierno de China construyó este hospital para contrarrestar la pandemia del COVID. Aquí es justamente donde está ese mercado de mariscos que cuenta la historia que un chinito fue y se metió y se comió un murciélago, un pangolín y una civeta americana. Algo se comió y se contagió con el COVID, ¿sí? Bueno, ¿por qué les pongo esta foto, chicos? Porque precisamente en este hospital los científicos asiáticos evaluaron máquinas con inteligencia artificial para algunos parámetros inflamatorios, ¿sí? Ellos dijeron, vamos a evaluar algunos parámetros inflamatorios que nos los dé solamente el equipo de hematología, pensando que estas máquinas pueden llegar a países en los cuales no pudieran tener acceso a una tomografía de tórax, que no pudieran tener acceso a una proteína C reactiva o a una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son los parámetros que se evaluaron en este hospital? Y voy a empezar a hablar de esos parámetros súper importantes para enfocar el diagnóstico. El primero de ellos se llama radio de linfocitos y neutrófilos, chicos, ¿sí? Y así lo van a ver en los equipos de hematología. Radio de linfocitos y neutrófilos no es otra cosa que un cociente que me va a evaluar el proceso inflamatorio cuando esto deriva de un patógeno externo. En su momento ellos lo evaluaron para COVID y establecieron un valor de corte. Valores menores a 3 unidades es un paciente que no tiene proceso inflamatorio y todo va a avanzar de una manera adecuada, ¿sí? Valores de corte superiores a 3 es un paciente que tiene un proceso inflamatorio y que además va a tener un mal pronóstico. Hoy en día hemos visto que este parámetro no solamente me sirve para lo que es el proceso inflamatorio por un patógeno externo, lo hemos visto incluso hasta en procesos cancerosos, valores elevados, ¿sí? Cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, este parámetro se correlaciona perfectamente con ese tipo de enfermedades. Y por ejemplo, en los equipos de hematología que tienen esta tecnología, no es otra cosa de que en el resultado del paciente seleccionar otros parámetros y ahí me va a dar esta información.
Como les decía, originalmente fue validado o fue verificado para patógenos externos como el SARS-CoV-2 y algunas micobacterias. El radio de linfocitos y plaquetas también es un parámetro que se validó en la zona 0 en Wuhan para evaluar el proceso inflamatorio, pero cuando este proceso inflamatorio deriva de un cáncer. Este sí fue específicamente validado o verificado para un proceso canceroso. ¿Cuáles son de los cánceres más comunes que tenemos en hematología? Pues las leucemias, ¿no? Una leucemia es un tipo de cáncer. Entonces, si tengo un proceso canceroso, pues bueno, voy a tener el valor del PLR. Valor de corte es menor a 150. Es sin unidades porque solamente es un cociente. Entonces, tengo valores menores a 150, yo sé que ese paciente está perfecto. Valores superiores a 150 es un valor pronóstico para pensar en cáncer. Digo, tampoco podemos decir, híjole, tienes 151, ya te vas a morir de cáncer. No, es un valor presuntivo, diagnóstico presuntivo de enfermedad incluso mínima residual. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa aquí, chicos? No es que los asiáticos hayan descubierto el hilo negro. Ya se había hablado desde el año 2010 y antes del 2010 de estos radios. De hecho, no solamente se hablaba del radio de linfocitos y neutrófilos o el radio de linfocitos y plaquetas, sino que se combinaba con la proteína C reactiva y se utilizaba como parámetro de investigación. Miren, por ejemplo, aquí solamente les puse de 2 artículos. ¿Sí ven? Biomarcadores elevados preoperatorios inflamatorios, como el radio de linfocitos y neutrófilos, y la proteína C reactiva como, ¿sí?, valor predictivo de poca supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón. ¿Sí? Ese es 1. 2, valor pronóstico de la proteína C reactiva y el radio de linfocitos y neutrófilos en pacientes con carcinoma hepatocelular. Estos artículos datan aproximadamente del 2008, del 2010. ¿Qué fue lo que hizo estas casas comerciales? Adaptaron esa tecnología y la pusieron ahora en la inteligencia artificial de los equipos para que las máquinas nos den esto de manera automática, ¿sí? Para que podamos tener un diagnóstico más eficiente utilizando esta tecnología. Esta foto, ¿sí?, estas son fotos que tomé en un hospital que se llama San Pablo del Monte, que está en Tlaxcala, chicos, ¿sí? Si no ven gente es porque estaba en plena pandemia, ¿eh? Es el Hospital del Niño y la Mujer. A causa de la pandemia lo convirtieron en hospital COVID. Toda la gente estaba adentro y aquí había uno de esos equipos con esa tecnología de inteligencia artificial. Y bueno, sin mayores preámbulos, procesé mi muestra, chicos, ¿sí? Procesé mi muestra y se supone que yo en aquel tiempo pues no tenía COVID. Vean cuánto me dio el radio de linfocitos y neutrófilos. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? 2.03 y 91.78. ¿Sí? ¿Estaba bien? Llegó un paciente COVID que no venía entubado, pero poco le faltaba, 4.97 y 358. ¿Sí? Y el tercero, 18 con 359. Este y este paciente fallecieron, chicos, solo con ver el resultado del sistema. Aquí no se tuvo que hacer una prueba rápida, no se tuvo que hacer una tomografía de tórax. Le dijimos a la química, a ver, pásenme unas muestras de pacientes COVID, a unas 2 o 3 que tengan. Aquí todas las muestras son COVID, todas. Nos pasaron esas 2 muestras y efectivamente cuando vimos el resultado dije, no visualizo como que mucha esperanza para estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos ya se habían documentado en Wuhan que eran de valor pronóstico positivo o negativo, ¿sí? Pasando de 3 era un valor pronóstico negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es otro mensaje subliminal para que vayan haciendo hambre, chicos. ¿Qué es esto? Ustedes lo conocen como Doritos, como Totopos, como Nachos. ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma tienen, chicos?
tienen forma de triángulo. No se espanten, sean participativos, chicos. Ustedes son la fuerza de México, ustedes son los futuros ciudadanos mexicanos. Deben de tener todo el entusiasmo, ¿sí? No tienen por qué tener pena ni nadie los tiene que intimidar. Si les preguntan algo, simplemente les están preguntando algo, ¿verdad, Química? No te van a pegar o no te van a hacer otra cosa, simplemente contestan lo que sea. Exactamente, son tortillitas chilosas en forma de triángulo. ¿Y esto por qué? Porque esto hace alusión, se los pongo ahí porque hace alusión a unas células que se pueden encontrar en el frotis o se pueden encontrar en el torrente sanguíneo y se llaman esquizocitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos esquizocitos? Esos esquizocitos son esto que está acá, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Esto qué forma tiene, chicos? ¿Esto se parece a esto? Sí. Esto es un glóbulo rojo normal, vean, esto es un glóbulo rojo normal, esto es un glóbulo rojo normal, pero esto es un glóbulo rojo en forma de triángulo, y a eso le llamamos esquizocito. Aquí hay un esquizocito, aquí hay otro esquizocito, aquí hay otro esquizocito, y acá hay más, miren. Miren, aquí está uno, aquí está uno. ¿Por qué se forman esos esquizocitos? Son formados por un efecto mecánico, ¿verdad? Algo importante que se marcaba en plena pandemia era, por supuesto, el radio de linfocitos y neutrófilos, pero también los médicos evaluaban la presencia de esquizocitos, porque si evaluaban la presencia de esquizocitos, eso quería decir que el paciente se estaba trombosando. ¿Se acuerdan que cuando estaba la pandemia, qué es lo que algunos pacientes hacían? Se trombosaban, ¿no, doctor? Se formaban coágulos, ¿sí? Y por ahí escuchábamos, digo, aquí están los expertos, si digo una barbaridad me corriges, doctor, pero por ahí se escuchaba, es que el paciente se trombosó, ¿verdad? Y está haciendo coágulos y le están dando no sé qué tantas cosas para que no se trombose. Bueno, cuando esos pacientes se trombosaban, chicos, la trombosis no es otra cosa que la formación de redes de fibrina. Los químicos de laboratorio sabían que si encontraban radio de linfocitos y neutrófilos elevados, más presencia de esquizocitos elevado, más dímero D hasta el cielo, eso era un mal pronóstico para el paciente, ¿sí? O sea, es un paciente que no iba a sobrevivir o tenía nulas posibilidades de sobrevivir. Bueno, las máquinas con la nueva tecnología como nuevo parámetro de investigación tienen la capacidad de darme la cantidad de estas células presentes y decirme si hay una CID. Los médicos lo conocen como una coagulación intravascular diseminada, ¿sale? Entonces, esto es práctico, esto es muy alertable para ese tipo de entidades hematológicas, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto? Por supuesto, es el diagnóstico primario de una anemia microangiopática trombótica o también para dar seguimiento en pacientes que han sido trasplantados en la médula ósea, ¿sí? ¿Cómo los puedo identificar? Miren, esto es un trombo, chicos. Aquí están las redes de fibrina, van pasando las células a gran velocidad y se fragmentan o se fraccionan en forma de triángulo. No solamente la CID me puede dar este tipo de células. Los pacientes que tienen marcapasos, chicos, si hay un paciente que tiene marcapasos también me puede dar glóbulos rojos fragmentados, o la gente que toca estos, ¿cómo se llaman? Los bombos, sí, son los bombos, ¿no? Los biombos, ¿sí? Los alceros, los que tocan y todo el tiempo están con la mano, ese tipo de golpe también puede hacer que las células se rompan, se fraccionen y me dé ese tipo de células como glóbulos rojos fragmentados. Miren qué interesante, aquí tengo lo que son los glóbulos rojos fragmentados, esto es glóbulos rojos normales, luego viene lo que son reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia. Y todo lo que está aquí, chicos, son plaquetas. Las plaquetas son las células que ustedes tienen en la sangre y que son las encargadas de desencadenar el proceso de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Estas son plaquetas grandes, muy importante cuando tenemos pacientes con dengue. Bueno, el International Society for Laboratory Hematology, eso se los dejo de tarea, chicos, échense un clavadillo ahí.
Busquen esto en internet. El ISLH es la máxima autoridad en todo el mundo. Él dice cuáles son los métodos para validar las nuevas tecnologías en hematología, él dice cuáles son los nuevos métodos, él dice cuáles son los nuevos parámetros. Esto lo encuentran en internet y hay muchos artículos que son gratis y que pueden bajar para leer. Bueno, el ISLH recomienda no solamente hacer el recuento de los esquizocitos de manera manual, sino que también recomienda ya incluir alguna tecnología alternativa, automatizada, que me ayude a contar este tipo de células. Ellos dicen que conjuntando estos dos valores, podemos tener un valor diagnóstico muy positivo. ¿Ok? Entonces, hoy sabemos que la CID desde el laboratorio la podemos identificar, ya sea con frotis también o utilizando una máquina que tenga este tipo de tecnología. Bueno, vamos avanzando, chicos, ya casi voy a acabar para que no se me aburran. Los reticulocitos, ¿sí? Yo les decía que los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros. Repito nuevamente, tenemos el proeritroblasto, ¿sí estamos de acuerdo, chicos? Tenemos el eritroblasto basofílico, tenemos el policromatófilo y el ortocromático. En condiciones fisiológicas normales, el eritroblasto ortocromático debería de expulsar su núcleo y dar origen a un reticulocito que vamos a llamar de baja fluorescencia. Si ahorita nosotros, todos los que estamos en esta sala, chicos, nos tomamos una muestra y nuestros amigos de Madero nos hacen unos reticulocitos, todos vamos a tener entre el 2 y el 3% de reticulocitos de baja fluorescencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esos reticulocitos de baja fluorescencia? Pues efectivamente que el eritroblasto ortocromático expulsó el núcleo y me dio un reticulocito de baja fluorescencia. Se le llama de baja fluorescencia porque tiene pequeñas cantidades de ribosomas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínense que les llevan al laboratorio a un paciente atropellado y que ese paciente atropellado perdió 3 litros de sangre. ¿Cuántos le quedan? Como 2, ¿no? 1,5, 1,800. ¿Qué va a hacer la médula ósea, chicos? La médula ósea va a intentar compensar la pérdida de sangre de ese paciente. ¿Cómo? Haciendo lo que una pizzería con gran demanda de trabajo hace. No poniéndole queso a las pizzas, mandándolas crudas, no poniéndole jamón, etcétera, ¿sí? Cuando tenemos una pizzería que tiene mucha chamba, pues ¿qué hace? Oye, me llegó la pizza cruda, no le pusiste queso, no le pusiste esto. Bueno, la médula ósea se comporta de esa manera. Normalmente, repito, chicos, la maduración va hasta acá, ¿estamos de acuerdo? Expulsa el núcleo y me da un reticulocito de baja fluorescencia. Pero cuando tenemos algo que se llama eritropoiesis incrementada, ¿sí? Eritropoiesis incrementada, entonces la maduración no llega hasta acá. La maduración se brinca un estadio antes. Entonces dice la médula, yo no me voy a esperar hasta que estés acá porque yo necesito sacar reticulocitos para incrementar la cantidad de hemoglobina. Entonces la maduración se regresa a un estadio, a la fase de policromatófilo, expulsa el núcleo y me da origen a lo que conocemos como reticulocito de mediana fluorescencia. ¿Qué diferencia hay con el de baja y el de mediana? Que el de mediana fluorescencia tiene más ribosomas que el de baja fluorescencia. Bueno, pero si todavía la eritropoiesis se incrementa más, la expulsión del núcleo puede llegar incluso hasta la fase de eritroblasto basofílico. Si llega a la fase de basofílico, entonces el reticulocito se va a llamar reticulocito de alta fluorescencia. Tanto el reticulocito de mediana como el de alta fluorescencia se le conocen como reticulocitos de estrés. Cuando los químicos hacen el frotis le llaman vasofilia, ¿sí? Ven la famosa vasofilia. Los médicos le llaman a eso una anemia regenerativa. Digo, corrígeme si no es así. Entonces, ¿qué quiere decir la anemia regenerativa? Que el paciente tiene anemia, pero la médula ósea está compensando la pérdida de sangre. Malamente sería yo tener un paciente con 5 gramos de hemoglobina y ver que los reticulocitos de baja, de mediana y alta fluorescencia están en ceros.
quiere decir que el paciente no está recuperando nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un paciente que trabajó en una mina de cobre, porque a lo mejor es un paciente que trabajó con benceno y aguas, los odontólogos, todo. Siempre que agarren cualquier cosa química, cúbranse, no huelan, no le den la estresa y, ay, qué rico huele, porque eso generalmente puede ser cancerígeno y puede traer problemas como estos, que la médula ósea no esté compensando esa pérdida de sangre. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces recuerden, reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia. Cuando vayan a hacerse sus reticulocitos, lo que normalmente se busca en el laboratorio son los de baja fluorescencia. Pero si hay una pérdida de sangre, incluso una mujer que se hizo un legrado, ¿sí? Una mujer que se hizo un legrado, una mujer que perdió mucha sangre en su menstruación, finalmente si la médula ósea se está recuperando, eventualmente va a tener reticulocitos de mediana y de alta fluorescencia también. Ya se cansó el proyector. Bueno, parte importante también es la fracción inmadura de plaquetas y el índice de plaquetas de alta fluorescencia. Estos parámetros son importantísimos, chicos, porque nos dicen la cantidad y el tamaño de las plaquetas que tenemos en circulación. ¿Sí estamos de acuerdo? Normalmente nosotros tenemos plaquetas pequeñitas en circulación, pero no tenemos plaquetas gigantes. El tener plaquetas gigantes en circulación también nos habla de una condición patológica que ahorita vamos a ver y que es valor pronóstico para ciertas enfermedades. Este es un sinusoide venoso, una vena, ¿sí? Aquí por aquí está la médula ósea. Normalmente nosotros no debemos de tener ni megacardioblastos ni megacariocitos en sangre circulante, sino en la médula ósea, ¿sí? Imagínense un megacariocito como si fuera un algodón de azúcar. Todos han comido algodón de azúcar aquí, ¿verdad? Bueno, imagínense un megacariocito, es una célula que va a dar origen a las plaquetas y está de este tamañote. Y eventualmente, como si fuera un algodón de azúcar, se empieza a desprender, se empieza a romper, y esos pedacitos son los que llegan al torrente sanguíneo. Pero en ciertas condiciones patológicas, esos pedacitos no se arrancan por tramos, sino se arrancan por pedazos grandes, y podemos hacer hallazgos importantísimos de plaquetas en el torrente sanguíneo. ¿Como cuál? Este es un glóbulo rojo normal, chicos. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿No? Sí que no. A ver por allá. Este es un glóbulo rojo. Aquí hay otro glóbulo rojo, otro, ¿sí ven? Todos estos son glóbulos rojos. Estas son plaquetas normales. En tamaño, las plaquetas son más chicas que los rojos. Vean, plaqueta rojo. Pero cuando tenemos ese tipo de plaquetas, vean de qué tamaño están. ¿Sí ven? Son plaquetas tan grandes como un glóbulo rojo. A esto se le llama plaquetas en 4 cuadrantes o proplaquetas. Y tener de esas plaquetas en la sangre es malo, chicos. Y vamos a ver que es malo para su región. No los quiero espantar, pero para su región donde están, ustedes son un estado endémico en la República Mexicana de dengue. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No solamente los rojos y plaquetas por medio de la impedancia, tenemos también rojos y plaquetas por otras tecnologías como ópticas. En el caso de nuestros amigos de Madero, que tienen un equipo que hace determinación de algo que llamamos plaquetas híbridas, ¿sí? Estas PLTO química sería el equivalente a lo que tú estás reportando en el equipo como PLTH. Las PLTH química son plaquetas híbridas, que es la conjunción de las plaquetas ópticas más las plaquetas por impedancia, ¿sí? Toma las plaquetas chiquitas de la impedancia y las plaquetas grandes las toma de la parte de la óptica. ¿Por qué? Para evitar precisamente la interferencia con eritrocitos microcíticos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto me puede ayudar a distinguir, por supuesto, del volumen corpuscular real y del volumen plaquetario y hacer la correcta clasificación de las anemias. Bueno, ¿qué más nos pueden brindar como nuevos parámetros en hematología este tipo de máquinas? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Mosquitos. Tengan cuidado con los mosquitos, chicos, ¿sí? Este es el mosquito de la malaria. ¿Todos han escuchado de la malaria? Algunos sí, algunos no. Bueno, este es el mosquito anófeles, ¿sí?
Es la hembra del Anófeles. La hembra es la hematófaga y es el vector el que hace la transmisión del parásito entre hospedero y hospedero. ¿Cómo identificarlo del mosquito del dengue? El mosquito del dengue es el Aedes aegyptus, ¿verdad? Y tiene como una especie de manchitas blancas, tiene las patitas blancas y se diferencia perfectamente del Anófeles porque este no tiene esas manchitas blancas. ¿Pero a qué vamos con eso, chicos? Bueno, la hematófaga es la hembra, entonces pica a uno de los hospederos, hace la transmisión, cuando vuelve a picar, pues deja ahí los parásitos, ¿no? Y entonces viene a colación algo que conocemos como INR, que no tiene que ver nada con el factor de normalización para coagulación. Este quiere decir infected arbicide o glóbulos rojos infectados, ¿sí? Ahora las nuevas tecnologías tienen la capacidad de detectar al parásito de la malaria dentro del eritrocito, ¿sí? Plasmodium vivax, malariae, ovale y falciparum, que son los que se pueden alojar dentro del eritrocito, son eventualmente teñidos con el reactivo de fluorescencia, ¿sí? Vean, aquí tenemos un extendido, aquí tenemos el plasmodium, aquí ya está eclosionando, aquí lo tenemos dentro del glóbulo rojo, pero eventualmente las máquinas pueden detectar este tipo de células y me van a identificar el número de rojos infectados en absoluto, y este no es por ciento, aquí le falta una bolita, el número de rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos presentes. Si ustedes le ponen otra pelotita a este por ciento, eso quiere decir número de algo por 1000 de otra cosa presente. Entonces, número de rojos infectados en absoluto y número de rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos presentes. ¿Sí? Entonces, yo tendría que ver aquí en el frotis, una vez que el sistema me dijera si hay rojos infectados, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Algo que conocen en el laboratorio como gota gruesa. Si la gota gruesa me dice que sí hay parásitos, pues bueno, ya estoy confirmando el diagnóstico. Miren, chicos, este es un resultado real en la Ciudad de México. De hecho, cuando la química lo encontró, me habló espantadísimo. Miren lo que acabo de encontrar en la Ciudad de México. Rojos infectados, 3.090.000 rojos infectados. ¿Cuántos rojos tenemos normalmente? Depende de lo hombre y mujer. Aproximadamente va entre 3 millones y 6 millones, más o menos, ¿sí? Este individuo tenía 3 millones de rojos infectados y tenía 810.000 rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos presentes. Cuando la química hizo esto, le hizo la gota gruesa y miren, aquí está el parásito, ¿sí ven? Este era un paciente que habían dado en muchos laboratorios con vómito, con diarrea y pues nada más no le daban. Cuando llegó aquí, procesó la muestra. Algo típico también de un paciente con malaria es esta doble población. Esto que ustedes están viendo aquí en color azul son los neutrófilos, chicos. Siempre es importante, tanto para el químico como para el médico, observar los parámetros que les da su equipo de hematología más los gráficos. Miren, acá había una doble población de neutrófilos. Esto se le llama pseudoneutrofilia, ¿sí? Eso era típico. El valor que estaba dando aquí más la pseudoneutrofilia obligó a la química a hacer la gota gruesa y ahí tenía el parásito, ¿sí? ¿Qué más parámetros podemos tener como novedosos? Los eosinófilos inmaduros, ¿sí? Los eosinófilos, chicos, son glóbulos blancos que están presentes en las alergias, ¿sí? Por ejemplo, si hay un niño que dice por ahí que le da comezón la colita, que come puños de tierra, ¿verdad? Eventualmente puede tener helmintos, puede tener gusanos planos. Si hay una helmintiasis o lombrices o gusanos, como les llaman los médicos, pues lo más probable es que haya una elevación de eosinófilos. Pero en este caso estamos hablando de elevación de eosinófilos, pero inmaduros, que es algo totalmente distinto. Esta se conoce como una leucemia eosinofílica M4. Dos condiciones para identificarla en este tipo de sistemas es
que los granulocitos inmaduros estén elevados, y número 2, que el valor de los eosinófilos inmaduros esté elevado, ¿sí? Yo no puedo hacer el diagnóstico y decir, ay, me salieron los eosinófilos inmaduros elevados, pero los granulocitos inmaduros están normales. Eso no es una eosinofílica. Pero, sin embargo, si yo tengo los eosinófilos inmaduros elevados más los granulocitos inmaduros elevados, probablemente estemos frente a una leucemia eosinofílica M4 de acuerdo a la clasificación mundial de la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ya tiene una nueva clasificación para esas leucemias y, por supuesto, esta entra como una M4 eosinofílica. Normalmente, lo que les decía, cuando el niño tiene lombricitas, vamos a tener lo que conocemos como una eosinofilia, elevación de eosinófilos en sangre periférica. Cuando tenemos una leucemia eosinofílica, no necesariamente podremos tener lombrices, pero sí vamos a tener eosinófilos, tanto maduros como inmaduros, ¿sí? Hay algunas que tienen maduración y hay unas que no tienen maduración. Normalmente las eosinofílicas M4 sí tienen maduración. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener blastos de la línea granulocítica, pero a final de cuentas vamos a tener eosinófilos. Aquí les dejo esta bibliografía, si quieren echarle una ojeadita, también es bastante interesante. Finalmente, chicos, para no extenderme más, algo que nos atañe hoy en día en este municipio y en esta ciudad, el dengue. ¿Sí hay dengue aquí? Mucho, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo esta tecnología, cómo estos parámetros nos pueden ayudar en el laboratorio a hacer un diagnóstico presuntivo? Bueno, sabemos que el dengue no tiene un tratamiento específico, pero lo que comentábamos con el doc, pues hay una forma de manejarlos para que sanen más rápido, ¿no? Aquí tenemos al mosquito, que ya habíamos platicado de él, con esas manchas blancas características, ¿verdad? Y la sintomatología, que pues bueno, aquí el doc y todos los médicos se la saben perfectamente. Sintomatología del dengue, fiebre junto a cualquiera de estos síntomas, ¿no? Dolor de ojos, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, náuseas, vómitos, sarpullido o dolor en las articulaciones. ¿Cómo puedo saber si ese paciente tiene dengue? Primero, la clínica, lo que nos va a decir el doctor, la clínica, y desde el punto de vista de los equipos de hematología con nueva tecnología, es casi seguro que yo tenga el valor de los HFCs elevados. El HFC quiere decir High Fluorescent Cells o células de alta fluorescencia, ¿sí? Yo puedo tener células de alta fluorescencia en dos condiciones. Cuando tengo, en tres condiciones. Cuando tengo linfoblastos por una leucemia linfocítica aguda o crónica, en una leucemia monoblástica, y número 3, cuando tengo dengue, que básicamente me alude a la presencia de linfocitos atípicos o activados, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuándo es cuál? Si yo tengo los HFCs elevados, pero en la región de los HFCs el color de esa población es color rosa o magenta química, esa normalmente va a ser una leucemia monocítica, ¿sí? Donde está la región de los HFCs. Si yo tengo valor elevado de HFC y en la región donde deben de estar los HFCs está en color verde, si tengo los linfocitos elevados, muy probablemente es una leucemia linfocítica agudo-crónica. Y número 3, si donde está la región de los HFC está en color verde, pero tengo las plaquetas bajas, eso es casi seguro que sea un paciente con dengue, ¿sí? Valores elevados de HFC con población en color verde, yo estoy casi seguro que voy a tener lo que son los linfocitos atípicos o activados. ¿Estamos de acuerdo? Estos son blastos de la línea monocítica, chicos. Miren, están los nucleolos, ¿sí? Estos son linfoblastos y estos, por supuesto, son linfocitos atípicos o activados, ¿sí? Entonces, es una regla importante. Valores elevados de HFC sin presencia gráfica de puntos magenta, que los puntos magenta, acuérdense, representan monoblastos. Nuevamente, valores elevados de HFC sin presencia gráfica de puntos magenta, piense en dengue,
Antes de hacerle la prueba, una prueba rápida, por ejemplo, yo puedo pensar en dengue solamente con estos valores. ¿Sí? Otro punto importante, ¿sí? Fracción inmadura de plaquetas más índice de plaquetas fluorescentes en la región alta, yo también puedo pensar en dengue. ¿Qué es lo que hace el dengue, chicos? El dengue sabemos que es un virus. ¿Cuál es su afinidad del dengue? Las plaquetas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el dengue? Destruye las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Hay una destrucción masiva. Dice la literatura que el dengue tiene afinidad por los gránulos densos de las plaquetas, tiene afinidad por los alfa gránulos y también tiene afinidad por el sistema canalicular abierto de las plaquetas. Literalmente rompe las plaquetas y van a quedar pedazos grandes. Esas plaquetas inmaduras, si nosotros encontramos esas plaquetas grandes, valor bajo de plaquetas y HFCs elevados, es casi seguro que tenga dengue. Hablando del radio de linfocitos y neutrófilos, ya lo habíamos visto que es un parámetro para evaluar la inflamación. Pero aquí hay otra regla, chicos. Si tengo radio de linfocitos y neutrófilos igual o mayor a 3 unidades, más plaquetopenia, con o sin plaquetopenia, pero con presencia de HFC, voy a pensar nuevamente en dengue. Vea cómo hay reglas que los equipos nuevos de hematología con esta tecnología me pueden dar, ¿sí? Radio de linfocitos y neutrófilos mayor a 3, más plaquetopenia, o sin plaquetopenia pero con HFC, voy a pensar también en un paciente con dengue. ¿Sí? Algunos criterios para diagnosticar el dengue, digo, yo sé que hay muchos. Plaquetopenia entre el 21 y el 63% en los pacientes de la enfermedad, o sea, entre el 21 y el 63 pacientes de los 21, perdón, y 63% de los pacientes con la enfermedad tienen plaquetopenia. La leucopenia está en el 68% de los pacientes enfermos, y de esta leucopenia, la neutropenia se hace presente junto con algunas células como bandas o linfocitos atípicos. Y esto lo puedo yo identificar o lo puedo diagnosticar con el HFC. El dengue es un problema de salud pública que ha aumentado no solamente en México, sino a nivel mundial. Al menos en el último año, en 2024, hubo un aumento drástico. Miren, por ejemplo, a nivel mundial en el 2023 hubo notificación de 13 millones de casos de dengue y más de 8.500 muertes estuvieron relacionadas con esta enfermedad. En México, en 2024, ¿verdad?, se han superado los 110,000 casos confirmados de ellos y la mitad de estos 110,000 fueron casos graves. Y vean dónde se encuentran los estados más afectados con dengue en México. Oaxaca, Morelos, Tabasco, Michoacán, Guerrero. ¿Sí? En cuanto a los estados con mayor incidencia de casos confirmados, se encuentra Colima, Tabasco, Guerrero, Nayarit y Campeche. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, aquí están dentro de la estadística como los estados más afectados por este virus, por esta enfermedad. ¿Sale? Entonces, vean cómo la tecnología nos puede ayudar a echarle una manita al paciente. Siempre piensen en el paciente, chicos, ¿sí? Yo sé que ustedes van a ver bocas y van a poner implantes y todo, pero van a estar con pacientes, ¿están de acuerdo? Entonces, si van a estar con pacientes, pues el paciente va a querer que les dejen bien la boca. Si ustedes en un momento dado les toca ser no doctor, sino paciente, pues también van a querer que el médico los atienda bien. Van a querer que el laboratorio les haga bien las cosas. Pues bueno, tomando en cuenta los laboratorios con nuevas tecnologías, pues bueno, eso nos deja mayor confiabilidad, ¿sí? Aquellos laboratorios, bueno, son buenos, pero los que se quedan en el pasado, que no innovan, son los preocupantes, ¿no? O a lo mejor no innovan, pero hacen bien las cosas, o ninguna de las dos, ¿no? No hacen bien las cosas y no innovan. Nuestros amigos de Madero, pues bueno, tienen este tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a resolver la vida, no solamente de la parte de hematología, también de la parte de inmunología y de la parte de química clínica. Y pues bueno, eso es todo, chicos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Gracias. Gracias.